Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Carmila y Warlock. Persus no nos pudo acompañar en este episodio, pero le mandamos un cálido saludo y todas nuestras buenas vibras. Y bueno, hoy platicaremos, como siempre, sobre lo que más nos gusta, que son temas de literatura fantástica y ciencia ficción. El tema que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, es otro de los 4 elementos y esta vez es el agua. Sí. Jejeje. ¿No que vas a hacer Bueno. tu presentación de WWE? Bueno, De John Cena. Okay. La dinámica de este episodio pues va a ser similar a la del fuego. Vamos a hablar primero de la simbología del agua y después cada quien comentará una obra, sea cuento, novela, etcétera, que hayamos encontrado que tenga este elemento y entre todos vamos a analizarlas. Así es, así es. pues sí, al igual que con el fuego, revisamos los diccionarios de símbolos de Cirlot y de Chevalier, ya que nos dan un panorama de cómo se interpretan, en este caso, los elementos en diversas culturas y dentro de la literatura. Así es. Bueno, el diccionario de Cirlot comienza hablando del agua a partir de la clasificación que le da Jung. Él clasifica el agua dentro de los elementos pasivos junto con la tierra. Y pues ya desde las civilizaciones antiguas, pues hay esta idea constante de que las aguas son el principio y el fin de todas las cosas en la tierra. Por ejemplo, tenemos a los egipcios que ellos utilizaban el simbolito clásico del agua, de las onditas, para representar el agua. Pero ellos sí lo triplicaban, entonces ese símbolo significaba aguas en volumen, o sea, el océano primordial o la protomateria. En el caso de los chinos, encontramos que el agua era la residencia del dragón, por lo que se cree que todo lo viviente procede del agua. Sí, complementando un poco, Chevalier dice algo parecido respecto a lo del dragón, pero en otra, y digamos en otra cultura asiática, mencionaba el dragón, pero como el agua siendo producto del dragón, es decir, puede ser el esperma o su saliva, pero en esta dualidad también de fuego, ¿no? Del dragón, fuego por la boca y esperma de agua por los... Suena muy extraño eso, pero bueno, así lo pensaban, ¿no? Esperma de agua por los genitales. Tiene mucho sentido. Sí. Y pues de igual forma Chevalier considera el agua como esta fuente de vida y como medio de purificación y como regeneración. Sí, otra civilización asiática que habla del agua es, bueno, en la India, para ellos era mantenedor de la vida que circula a través de toda la naturaleza. Sí, Podemos, de hecho existe, existe el principio de Prakirit en el hinduismo, que significa todo era agua. Y bueno, pues se menciona que el huevo del mundo, como lo pensaban los hindúes, se incuba en la superficie de las aguas, donde no hay orillas y pues donde hay una indistinción. Mientras que en Asia también encontramos al agua como fertilidad, como elemento de fertilidad
y lo conocen como el Wu-Ki, se escribe W-U-K-I. De manera general, podemos entender a las aguas como a la totalidad de materias en estado líquido. De hecho, se considera que en las aguas primordiales, en estado, perdón. De hecho, se considera que en las aguas primordiales, que son la imagen de la protomateria, se encontraban los cuerpos sólidos aún carentes de forma y rigidez. Para los alquimistas, denominaban agua al mercurio en el primer estadio de la transformación, y por analogía al cuerpo fluídico del hombre, lo cual interpreta la psicología actual como un símbolo del inconsciente, es decir, de la parte informal, dinámica, causante, femenina del espíritu. De las aguas y del inconsciente universal surge todo lo viviente como de la madre. Sí, justamente en esta idea que hablas de lo femenino, los judíos pensaban que el agua femenina eh, estaba relacionada con las aguas agitadas, pero yéndonos al desorden y al mal, ¿no? Y está esta dualidad al mismo tiempo, lo masculino está relacionado a la seguridad, al orden y a la paz, y siempre está esta dualidad con el fuego y con, bueno, estas dualidades de lo masculino y femenino, ¿no? Por ejemplo, la dualidad del Sí, agua como fuente de vida y creadora y como mortal y destructora. Porque bueno, sí, de hecho, encontramos en el diccionario de Chevalier que, según Estrabón, los druidas afirmaban que al fin del mundo reinarán solo el agua y el fuego, que son los elementos primordiales. El- Sí, y también el, hay un elemento que ya habíamos mencionado, bueno, no un elemento, sino un símbolo que ya habíamos mencionado en el capítulo del fuego, en el episodio del fuego, del rayo, como el rayo intermediario entre el fuego celeste y el fuego terrestre. Pero aquí también encontramos al rayo, que es como eh, esta idea de agua sólida que se convierte en fuego. También lo encontramos en la cultura asiática. Igualmente, en la cultura asiática está relacionado con el yin, en contrario con el yang, o con el norte, lo frío, el solsticio de invierno. En la parte corporal está relacionado con los riñones, con el color negro, abisal, y pues no, ya había dicho, ¿no? Como creadora y de estructura, lo cual es muy curioso que en otras culturas está relacionado con lo transparente, con lo claro, con lo infinito en un sentido como más positivo. Considerando el aspecto cosmogónico, eh, menciona Chevalier que el agua corresponde a dos complejos simbólicos antitéticos, que no hay que confundir. El agua descendente y celeste, la lluvia, es una semilla uránica que viene a fecundar la tierra, es masculina y es asociada al fuego del cielo. Y por otra parte también encontramos el agua primera, el agua que nace de la tierra, que es femenina. La tierra eh, está asociada en este aspecto a la luna como símbolo de fecundidad, y digamos que se puede entender que como tierra preñada y de la que sale el agua para que la fecundación se lleve a cabo y digamos la germinación se dé por hecho. Y de hecho es muy curiosa esa relación se mencionaba sobre el agua y el fuego. En el caso de los ritos funerarios de los celtas, también vemos que participan esa combinación, ¿no? En el agua lustral de los druidas empleaban para espantar los maleficios. También, entonces la tenemos presente en este tipo de ceremonias. Por ejemplo, también con los vikingos, con los pueblos germánicos, encontramos esta dualidad del agua y el fuego en los ritos funerarios, con, bueno,
ponen al difunto en una barca, bueno, hacen que la barca navegue hacia el agua, en el agua, y desde tierra o desde el puerto empiezan a lanzar flechas prendidas, ¿no? Y pues la barca se incendia y posteriormente se hunde, pero está esta dualidad. Tomando otro aspecto que tiene el agua con estas culturas, está la relación que hacen entre el agua y la sabiduría, sobre todo por esta cuestión del abismo, algo que creo que ya mencionabas, Carmila, con las culturas asiáticas. Ujú. Para los pueblos mesopotámicos, y bueno, desde tiempos prehistóricos, el abismo es denota, sí, ¿no? Lo misterioso, lo insondable. En el caso de los pueblos mesopotámicos, el agua, o bueno, más bien el abismo, era un símbolo de insondable sabiduría. Sí, es curioso que la sabiduría también la encontramos como relacionada, además de los taoístas, con el Corán. De hecho, hay una cita que encontré del Corán que dice, y abro cita, las obras de los no creyentes las considera como agua aquel que tiene sed, pero no es más que un espejismo. Es decir, aquellos que no, cierro cita, es decir, aquellos que no tienen fe en el Corán, van a ver como algo verdadero otras cosas que no están, que no son. ¿No? Relacionado a los pueblos mesopotámicos, eh, por ejemplo, en los pueblos prehispánicos, la sangre, me parece que Warlock también ya había mencionado algo de la sangre, también está relacionado al agua celeste y al agua terrestre, eh, pero de una manera distinta. Por ejemplo, aquí se relaciona la sangre como la sangre celeste, que sería como la que tenemos en nuestro cuerpo en general, y está relacionada con el sol, mientras que la sangre menstrual está relacionada con la luna y con las estrellas, lo cual es curioso. Sí. De hecho, ahorita que estamos mencionando las características, más bien las propiedades y estados del agua, me llama la atención uno que no hemos mencionado, que como tal es el hielo. Y dice que el agua helada o el hielo expresa el estancamiento en su más alto grado, pues es la falta del calor del alma, la ausencia del sentimiento vivificante y creador que es el amor. El agua helada representa el completo estancamiento psíquico, o sea, el alma muerta. En el cristianismo también encontramos eso del agua como, como reflejo de los sentimientos. Hay un símbolo que son las aguas amargas del océano que reflejan la amargura del corazón. Bueno, ya un poco como para cerrar eh, el breviario cultural del agua y acercándonos más a lo que vamos a platicarles, pues en Alemania los poetas románticos o los escritores románticos se enfocaron mucho en los elementos y una de las cosas que hacían era relacionar lo femenino con el agua, ¿no? Por ejemplo, como que despierta el líbido o que es el símbolo de amor y unión, como nos decía Warlock. Mm, eh, también, bueno, a la mujer la podemos encontrar como el agua del lago, en lo nocturno, en lo lunar, en lo plásmico, eh, y también en las muertes iniciáticas del héroe, como aquellas luchas que tienen con monstruos que surgen de las profundidades, que eso, bueno, también ya lo veíamos un poco en lo medieval, en la literatura medieval. Eh, Pues sí, digamos que tanto Silor como Chevalier coinciden en la idea del bautismo, pues es un rito, un acto que se encuentra presente en muchas de las culturas y religiones, el cual tiene como fin una reintegración y regeneración. Menciona el Rig Veda, cito, exalta las aguas que aportan vida y fuerza y pureza, tanto en el plano espiritual como en el plano corporal. y pues sí, eso es como
lo más importante del agua en las diferentes culturas. Hay esa, hay un aspecto que también me gustaría enfatizar, bueno, mencionar. Ya lo mencionaba Cirlot también con lo de las aguas primordiales, pero encontramos que en parte de la Polinesia y en la mayor parte de los pueblos austroasiáticos también localizan en el agua el poder cósmico. Y menciono esto porque, bueno, creo que será bueno recordarlo para cuando les hable de la obra que escogí. Sí, quizás si han escuchado los demás episodios ya nos vamos dando una idea de qué vas a hablar, Warlock. Oh, ya. Otra cosa que, pues, como dato extra, es que en las aguas superiores e inferiores que mencionaba Warlock, las aguas, bueno, existe esta oposición relacionado a lo sexual y se representa con la doble espiral, que No, pues sí. bueno, es importante, ¿no? Para que sepan. Ay, Ah, bueno, el cuento que yo elegí, no es un cuento en realidad, es una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer que se oh, llama Los Ojos Verdes. Y bueno, él cuenta un poco de que un día sintió ganas de escribir algo con ese título y que probablemente esos ojos los vio en algún lado y le cautivaron tanto pues que quería escribir algo o pintarlo, pero pues se le daba más lo de escribir, a pesar de que venía de una familia de pintores y le gustaba pintar, pero le gustó más la idea de un cuento. Entonces, bueno, la leyenda empieza con Don Íñigo, que es podemos decirlo como acompañante de Don Fernando, que es un caballero cazador, y bueno, van persiguiendo a un ciervo, a quien Don Fernando de Argensola acababa de, eh, pues no sé, herir al ciervo, ¿no? Entonces iban persiguiéndolo, sin embargo, el ciervo entró en un camino en el que se dirigía a una fuente y pues el don Íñigo le dijo a sus hombres que se detuvieran porque iba en ese camino y ellos no iban para allá. Entonces, pues bueno, don Fernando lo regañó porque, pues, ¿qué le pasa? Era la primera herida que le había hecho, era como la, eh, pues una obra que le iba a dar eh, renombre y heroicidad, pero pues no pasó esto, entonces, perdón, eh, Íñigo le explicó que él no quería ir por ese camino porque todo el mundo dice que ese camino no, eh, bueno, no saben a qué te pueda llevar, pero te puede hacer perderte, ¿no? Perder la cabeza. Pero pues don Fernando, siendo joven y todo esto, Tonto. dijo, no, pues a mí no me importa, yo voy a ir y te voy a demostrar que ese ciervo no sé qué, ¿no? Total que pues ya fue por el ciervo y esto, ¿no? Y pues sí se encuentra por esta fuente, con esta fuente de los Álamos, la cruza y ya. Hasta ahí es como la primera parte. Después, don Íñigo solo les dice a sus demás hombres que conste que ustedes vieron que yo traté de advertirlo y que me puse casi enfrente para que me pegara el caballo para que no fuera, pero no me hizo caso. Entonces después está el diálogo entre don Íñigo y don Fernando, y don Fernando le dice que tiene algo que confesarle, ¿no? Don Íñigo le dice, pues es que solamente has estado callado, sombrío, no dices nada, solo te desapareces de la casa y te vas por ahí, ¿no? Que nadie sabe dónde estás. Y don Fernando le dice que, bueno, eso, que le tiene algo que confesar. Y es cuando le dice que cuando cruzó bueno, creo que más bien lo voy a leer porque esta parte es interesante y creo que bastante, bueno, aporta bastante. Eh, El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Después de coordinar sus ideas, prosiguió así.
Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos y atravesando sus aguas recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado ir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento. Se reúnen entre los céspedes y susurrando, susurrando con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino y se repliegan sobre sí mismas y saltan y huyen y corren unas veces con risa, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado, solo y febril, sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo es allí grande. La soledad con sus mil rumores desconocidos vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. Y bueno, habla más como de su experiencia y luego le dice, en su busca fui un día y otro a aquel sitio, le está hablando de una sombra con una mirada que se clavó en la suya. Eh, Dice, por último, una tarde yo me creí juguete de un sueño, pero no es verdad. Le he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde encontré, sentada en mi puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa, sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban, inquietas, unas pupilas que yo había visto. Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos verdes, exclamó Íñigo con un acento de profundo terror, incorporándose de un salto en su asiento. Y bueno, continúan, le dice que cómo lo sabe. Íñigo le cuenta que sus padres desde que era niño le advirtieron que no debía acercarse a esa fuente porque era lo que iba a ver, unos ojos verdes, y que no sabía qué es lo que pasaba después, pero que te podía llevar a la perdición. En fin, que pues, este, que dice, Íñigo le dice a Fernando, por lo que más quiera, por lo que más ame usted, no se acerque a esa fuente otra vez. Y don Fernando le dice, pero si lo que más amo es esos ojos verdes. Entonces, Íñigo le dice, pues bueno, que se cumpla la voluntad del cielo, yo ya hice aquí mi trabajo y ya no tengo más, ¿no? Entonces, don Fernando, como cualquier enamorado, se pone a reflexionar y dice, ¿quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu patria? ¿De dónde estás? ¿Dónde vives? Bla, bla, bla. Entonces, eh, la silueta de la mujer un día intenta hablarle y solo sale como un leve suspiro débil a la distancia, eh, como como un suspiro que duele. Um, no sé, muy poética esa parte. Y don Fernando, pues enamorado, le dice, ah, no me respondes, ya sabía yo que soy un tonto por haberme engañado y no sé qué, ¿no? Y le dice, pero puedo amarte, no me importa si eres una mujer, eres una no sé qué, eres tal cosa. Y ahí es cuando le dice ella, o un demonio, y si lo fuese, ¿me amarías? Y este vato, sí, sí, yo te amo, te amaría tanto como te amo ahora, como si es mi destino, bla, 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 hasta más allá de esta vida y no sé qué. Total que ella le dice, Fernando, te he estado esperando, no, no soy digna de ti porque tú eres esto y yo soy una mujer que vino de las aguas para, o sea, soy alguien importante pero en las aguas, ¿no? Y tú eres alguien terrenal y no sé qué, y no me importa. Sí, sí, tú, ven, yo me voy contigo a donde tú quieras. Y entonces, este, mientras está diciendo esto, la mujer está diciendo, ven, acércate, ven, 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 ven. Y él va caminando
por entre las aguas, por así decirlo, pero pues en realidad lo que va pasando es que se va hundiendo. Y entonces cuando llega a ella, eh, unas gotas de agua helada le rozan los labios y siente como unos lánguidos brazos lo abrazan y se va yendo hacia el fondo, como con estos brazos que lo cubren por completo, eh, que bueno, así como lo pinta, o sea, cayó al agua, pero cayó de pie, es decir, se fue hundiendo de pie con estos lánguidos brazos. Y pues ya termina diciendo eso, ¿no? Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo y sus círculos de plata fueron ensanchándose hasta expirar en las orillas. Y ya. Ok, De Don Fernando, me gusta eso. Dios mío, loquillo. Sí. Obvio te Eso, gusta. sí, claro. Tenía mucho que no leía o escuchaba esa. Está muy buena. Intensito el Don Fernando. Sí. Nota, amigos, si les dicen que es un demonio, ustedes dicen no. Gracias. Uy, así que chiste, ¿no? ¿Verdad? Ah, Semen. Pues ahí está, toma el ejemplo de Don Fernando, por eso no debes hacerlo. Ok. Bueno, el cuento que yo elegí es de Bernardo Esquinca, se llama Los Padres Antiguos y lo pueden encontrar en su antología Mar Negro. Es el primer cuento de la antología. Es un cuento breve y relata las pesquisas o, bueno, sí, la anécdota de un autor sin nombre. Este autor pues llega a Bacalar, en Quintana Roo, que si no lo saben, pues, bueno, sí es una ciudad real, está en Quintana Roo, a unos kilómetros de Chetumal, creo, si no mal recuerdo. Y ese lugar es famoso porque está alrededor de una laguna, que es la laguna que le da el nombre, ¿no? La laguna de Bacalar. Y bueno, este hombre, pues típico del ciudad, ¿no? Citadino, llega acá a la zona tropical, está enseñando un curso en una casa de escritores, y un día, mientras van caminando con sus estudiantes, se encuentra en la calle un bicho, ¿no? Es un bicho aplastado en la acera. Entonces, como buen citadino, se agacha para tomarle fotos, ¿no? Y una de las chicas de ahí le dice que pues no es para tanto, ¿no? Que es una tarántula. Entonces pues ya regresa a su cuarto y empieza a descargar las fotos y entonces se da cuenta que esa tarántula no tiene 8 patas, tiene 12 patas. Eh, y pues sí, ¿no? La historia bueno, el cuento se divide en dos historias. Por un lado tenemos la de este escritor y por el otro tenemos al de un general, sí, el general McCarthy, que él se nos da, son pequeños trozos de información que se nos dan, ¿no? A lo largo del cuento, pero en todas sus apariciones está en diferentes partes del mundo. Él va acompañando a un grupo de biólogos que no nos explican qué hacen, ¿no? Él nomás está ahí para cuidar y le vale madres lo que están todos y tiene una visión del mundo un poco odiosa, ¿no? Y bueno, ya regresando con el autor, pues se va interesando más y más con los bichos de Bacalar porque se da cuenta de que son muy inusuales. O sea, ve alimañas que parecen ratas aplastadas en la acera, pero que son demasiado grandes y demasiado peludas para ser ratas, ¿no? Entonces la chica esta que siempre le dice, con la que está junto, le dice, no, pues es un tlacuache. Si se encuentra con un bicho que es muy largo, le dice, no, pues es que es un cara de niño. El único que no le puede explicar es una piel de serpiente que se encuentran aplastada en la acera, eh, que en vez de tener cola tiene una cabeza, o sea, tiene dos cabezas. Y pues bueno, entre eso y entre los bichos que se va encontrando y todo, también tiene sus que veres con esta alumna que siempre lo va acompañando. No perdió tiempo el hombre. Y bueno, en fin, la chica está como que le choca mucho, ¿no? Que siempre está
está buscando, ¿no? Bichos, está intentando averiguar, porque llega un punto en que su interés es tanto que empieza a preguntarle a las gentes del lugar, así de, ¿qué es esto, no? No le saben decir y no les interesa, entonces esta chica finalmente decide llevarlo a el balneario municipal. Es una zona medio destruida, bueno, no es que esté destruida, no la terminaron nunca de construir, ¿no? Pero ahí quedan los restos de un laboratorio científico. Y ahí se encuentra con un tipo, ¿no? Que al principio dice que le ofende que lo lleve con el loco local, ¿no? Pero resulta que este loco es un científico que le explica de dónde vienen estos inusuales bichos. Según él, y que esto es cierto, en la laguna de Bacalar, la laguna es uno de los pocos lugares donde hay estromatolitos, que eh, son como estructuras minerales, pero biológicas, o sea, son como rocas vivas, básicamente. Y estas son las precursoras de la vida en el planeta. Básicamente, estas formaciones lo que hicieron fue tomar el dióxido de carbono de la atmósfera, soltar el oxígeno, y así fue como eventualmente nuestros ancestros pudieron salir de las aguas y vivir en la Tierra. Entonces, pues como es uno de los pocos lugares, obviamente un equipo de científicos de la NASA fue ahí a investigar, pero pues hicieron de las suyas, ¿no? En vez de solo investigar, les desarrollan el metabolismo de los estromatolitos, y ahora lo que están haciendo es infectar, en cierto modo, a la vida natural de la Tierra, ¿no? Bueno, de la laguna. Entonces por eso ven tarántulas de 12 patas, bicho, no son tlacuaches, ratas gigantes, serpientes de 2 cabezas, etcétera, etcétera. Ujú. En lo que este cuate está hablando con el científico, McCarthy se aparece ahí y básicamente llega con una pistola y le dice al científico, come with me, professor, ¿no? Venga, chepa acá. Es la última vez que lo ve. Y ya la última parte del cuento es este cuate, el autor ya se quiere largar de ahí, ¿no? Ya está harto porque aparte resulta que su chiquilla era sí, ¿no? La espía de este general. Mm. Entonces, pues ya no se va. Y en lo que se va, bueno, cuando está por salir, pisa una cucaracha. Ya no, se sale del cuarto y cuando voltea, la cucaracha ya no está. De ahí termina el cuento. Wow, fascinante. Y cuando despertó, la cucaracha ya no estaba. Está muy interesante ese cuento. Sí, es buen cuento. Sí. Pues ese es. Bueno, pues yo escogí una obra de Lovecraft, que es Las sombras sobre Innsmouth, y fue el primer cuento que leí de él. Bueno, novela más bien. Pero, pues sí, les voy a contar un poco. Espera, ¿qué? ¿Tú elegiste a Lovecraft? Oh, por Dios. ¡Ah! No es que no salga de ¿Quién lo ahí, hubiera pero pensado? es que sí influyó bastante en mi gusto, la verdad. No, pues está bien, es maestro de maestros. Síguele, Ok. dale. Bueno, como es una novela, pues voy a tratar de resumir un poco los aspectos importantes, ¿no? Pues la historia trata de un tipo que está viajando por Nueva Inglaterra y eso lo hace para celebrar su mayoría de edad. Y entonces está buscando lugares, ya saben, de interés mm, cultural, histórico, y también está ahondando un poco en sus raíces genealógicas. De hecho, por eso va a ir a Arkham, de, sin hacer ninguna escala, desde Newburyport, pero como no tiene carro, no tiene mucho dinero, pues viaja en tren. Pero resulta que el costo del pasaje del tren es bastante caro, entonces está buscando así como una ruta más económica, y el que es encargado de la venta de los boletos, que se llama Joe Sargent, le empieza a hablar sobre un autobús que hace una escala en un lugar llamado Innsmouth, pero pues le dice que básicamente nadie pasa por ahí, pero pues es lo que le propone el encargado de la boletera.
y pues ya le empieza a contar un poco de la historia del lugar, ¿no? Y también le describe un poco de la fisionomía pues de los lugareños. Mm, Hay una parte que dice, mm, ya sí, le comenta sobre la historia del lugar, le dice que le habla del viejo Marsh que comerciaba con el mismo diablo y que extraía duendes del Averno para traerlos a vivir a Innsmouth. Era un capitán de un barco, entonces pues hacía viajes marítimos y todas esas cosas. Pero también le menciona que en esos lugares se celebraban un rito demoníaco y sacrificios escalofriantes en la cercanía de los muelles. También le menciona de un lugar que se llama el Arrecife del Diablo, en el cual dicen que se pueden ver ejércitos de demonios dispersos entrando y saliendo de unas cuevas que están ahí en esa parte del arrecife. Y también les decía que describe un poco de la fisionomía que tienen las personas del lugar. Dice que, bueno, les voy a leer algunos fragmentos. Dice, algunos de ellos tienen cabeza estrecha y extravagante, con la nariz chata y aplastada. También poseen ojos fijos que parecen nunca parpadear y una piel que no es normal como la de todo el mundo, sino rugosa y llena de costras, y en los costados del cuello la tienen replegada. Por otro lado, padecen de calvicie desde muy jóvenes, y le dice que el peor aspecto lo tienen los viejos, pero también menciona que pues básicamente nunca ha visto a uno. Bueno, entonces ya decide, pues le interesa el lugar. Entonces decide tomar el autobús y pasar por el pueblo a ver qué hay. Dice que el horario del autobús pasa uno, bueno, sale de ahí de Newburyport a las 10 de la mañana y otro a las 7 de la noche. Entonces él planea tomar el de la mañana, quedarse unas horas ahí indagando qué encuentra y todo. Y cuando pase el de las 7 pues ya lo toma y ya se va a Arkham. Entonces, cuando van llegando en el autobús al lugar, va observando la zona y cuando llegan al pueblo observa un edificio en el que dice Orden Esotérica de Dagón, que pues eso va a tener cierta relevancia para la historia después. Debemos de recordar, bueno, para algunas culturas, como por la parte de Babilonia y eso, eh, creían en la deidad de Dagón, pero hay una doble interpretación de ese nombre por su etimología. Uno refiere hacia, digamos, lo que corresponde a la fecundidad de la tierra y se la asocia con los cereales, el cereal. Mientras que la otra idea, y que es la que nos interesa, es la de una deidad marina. Que de hecho es curioso porque... pausa. ¿Puedo volver a comentar? ¿Mm? Really. Es que se me perdió la nota, güey. ¿Dónde está esa pendejada? Oh my God. Espera, comenzar lo de Dagon. Ajá. Ah, sí. Sí, yo dije todo el cuento, no mames. Ah, no, sí, todo, güey. ¿Eh? Pinche Jimena. Espera, ¿dónde quedó esa puta nota? Mira, Ángel, ya son 10 para las Ya 5, no voy, mames. güey. Oh, Ya tengo ahora hambre. sí mi trabajo de edición va a estar complicado. Sí, lo siento. Ah, no mames, sí seguí ahí luego, qué pendejo. Ok, ahí va de rápido. Perdón. Bueno, pues la historia trata de un tipo que va viajando por Nueva Inglaterra, descubriendo algunos lugares, visitando sitios de interés cultural e histórico, y también pues quiere llegar a Arkham, que es el pueblo, bueno, el lugar de donde es originaria la familia de su padre. Entonces quiere ir así sin escalas de Newburyport, que es donde se encuentra, hasta Arkham. Pero como él anda, em, no, como no tiene automóvil y no, tampoco tiene mucho dinero, pues se la pasa viajando en tren. Entonces ve que el costo del pasaje es bastante caro, por lo cual
encargado de los boletos le dice que, así como dudándolo, le menciona sobre una ruta de un autobús que va de Arkham, perdón, de Newburyport a Innsmouth y de Innsmouth a Arkham, pero él nunca había escuchado el nombre de Innsmouth, de ese lugar, entonces pues le llama la atención y ahí el conductor le empieza a hablar un poco de, pues del lugar, ¿no? Y de las historias que se comentaban sobre él y le menciona, voy a citar algunas partes de la obra, dice que le habla del viejo Marsh y de la historia que mencionan sobre que comerciaba con el mismo diablo y que extraía duendes del Averno para traerlos a vivir a Innsmouth y que celebraban un rito demoníaco y sacrificios escalofriantes en la cercanía de los muelles. Entonces ya le empieza a llamar un poco la atención, pero también le llama la atención la descripción que hace sobre los lugareños. Dice, en la cual dice que algunos tienen la cabeza estrecha y extravagante, con la nariz chata y aplastada. También poseen ojos fijos que parecen nunca parpadear, y una piel que no es normal como la de todo el mundo, sino rugosa y llena de costras, y en los costados del cuello la tienen replegada. Por otro lado, padecen calvicie desde muy jóvenes, y el peor aspecto lo tienen los viejos. Y pues, como les digo, ya le llama un poco la atención todo eso, entonces decide tomar el autobús, decide pasar unas horas en Innsmouth. Se supone que hay dos horarios en los que sale el tren de Newburyport, digo, el autobús de Newburyport. Uno es a las 10 de la mañana y el otro es a las 7 de la tarde. En, Él decide tomar el de las 10, pasar unas horas y después cuando llegue el que sale a las 7, pues ya se va en ese y llega feliz a Arkham sin problema ni nada. Entonces ya toma Sí, el pero por autobús. supuesto esto no pasará, ¿cierto? No. Bueno, pues decide pasar unas cuantas horas en Innsmouth y cuando va en el autobús, cuando van llegando al lugar, va observando la zona y cuando llegan al pueblo, observa un edificio en el cual está escrito Orden Esotérica de Dagón. Em, Debemos considerar que Dagón en algunas culturas, bueno, en la parte de Babilonia y esas áreas, creían en esa deidad. Nada más que hay una doble significación respecto a, bueno, gracias a su etimología, pasó eso de la doble significación. Una refiere a una deidad que tiene que ver con la fecundidad y está asociado al cereal, a la fertilidad de la tierra, digamos. Mientras que la otra, y es la que nos interesa, refiere a una deidad marina. Y de hecho, es bastante curioso porque nos recuerda también a un dios que se llama Oanes, que es un personaje mitológico, precisamente de Babilonia, y que revela a los humanos la cultura, y al igual que Dagón, está representado como mitad hombre y mitad pez. Pero bueno, eh, sigamos con la historia. En ese lugar se encuentra con un personaje llamado Sadok, con quien entabla una plática para averiguar un poco más sobre las cosas del lugar y lo que pasaba ahí, por qué está tan desierto, tan despoblado y todo. Entonces él empieza a hablar de unos seres que son mitad pez y mitad humanos y de algunos ritos que se celebran ahí. De hecho, recordando una infografía que mencionamos la semana pasada, mm, se refiere también a que estos ritos y cánticos se escuchan en la noche de Walpurgis y también en la noche de los difuntos, que es justamente 6 meses después. Mm, pero bueno. También le cuenta cómo estos seres que viven en las profundidades, que son conocidos como los profundos, hicieron un pacto con el capitán Obed Marsh, bueno, es que hay dos, quita eso. Bueno, Sadok le cuenta cómo unos seres que viven en el arrecife del diablo hicieron un pacto con Obed Marsh, el, el capitán, y entonces como estos seres, digamos que le traerían prosperidad a la comunidad, pero a cambio de eso exigían una serie de sacrificios
y también que les permitieran procrear con los humanos de la zona. Esto derivó en que los habitantes pasaran los primeros años de vida con normalidad, pero que de pronto comenzaran a degenerar su apariencia en una especie de híbridos que con el paso del tiempo terminaban por entrar al mar y comenzar una vida en las profundidades. Entonces vemos como también ese tipo de retorno hacia los mares. Y pues una ventaja de esa hibridación, podría decirse, es que tienen una vida bastante longeva. Viven muchos, muchos años, cientos de años. Lo malo es que sus cuerpos son tan vulnerables como los de los humanos, entonces, pues si les pasa algo se mueren. Pues sí. De hecho, menciona una parte del libro que mm, dice que los descendientes de ellos no morirán, sino que volverán a la madre Hidra o Hydra y al padre Dagón. Con eso se refiere a todos los que son los fieles de la orden de Dagón. También mencionan el nombre de una ciudad en las profundidades. Bueno, su nombre sabemos que algunos de los que pone Lovecraft son un poco impronunciables, pero pues, ok, sería como Ya-Ley o algo así. No vamos a hacer cosas tan culturales aquí, pero bueno. Entonces, pues resulta que Sadok le empieza a contar la historia y entonces están como que a la orilla, viendo hacia el mar, y Sadok empieza así como a ponerse muy nervioso, receloso, empieza a voltear hacia el mar cada rato. Y entonces cuando le empieza a contar ya, digamos, la parte cumbre de la historia de dónde provienen todos los seres y eso, em, le da miedo porque dice que los han visto, entonces Sadok se va corriendo y entonces mm, aquí el narrador, no me acuerdo su nombre o si lo menciona, pero pues se da cuenta de que ya es tarde y y regresa a donde llega el autobús, pero pues se tarda mucho, se pierde en las calles o algo así, entonces, pues, ¿qué creen? Como adelantaba Carmila, pues, no, no alcanza a tomar el autobús. Entonces se queda, Qué tiene raro. que pernoctar ahí en un hotel que se llama Gilman House y pues ahí empieza a escuchar cosas medio raras, voces muy macabras y pasos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues básicamente no es necesario spoilear el final de la historia, dado que lo esencial de esta obra y la referencia hacia el mar es precisamente toda esa relación que tienen los habitantes de esa zona y con la um, orden de Dagon. Y pues básicamente podemos interpretar también esa parte en la que los seres como tal regresan a las profundidades, que es de donde habitan estos seres medio macabros. Nice. Sí, recuerdo que se me dio miedo ¿Por qué cuando lo está bien leí. bonito? De la sombra. No sé, me dio cosa. Creí que me iba a salir algo por detrás. Ok. Sí, me acuerdo que lo estaba leyendo en mi cama y tenía la puerta abierta. La luz, no había luz, estaba todo oscuro y nomás volteé hacia la abertura así de, no hay nadie vigilándome, ¿verdad? No. Ya te sentías en el Gilman House, ¿no? Ajá. Ya lo dije antes, amigo, soy bien coyona. A mí me gusta mucho una descripción que hace, porque originalmente pues son humanos, después empiezan a degenerar en humanos medio mitad pez, y luego ya menciona, son mitad peces, mitad bataráceos, ranas, digamos. Batrazos. Ranas, Sí, claro. creo que los tres relatos están muy buenos y los recomendamos ampliamente. En cuanto a la novela de Warlock, me encanta esa descripción dentro del Gellman House, en la que empieza a huir de la recámara y está el abrir y cerrar de puertas. Es magnífico. Esa descripción, uff, Sí, obviamente la conté Oh, pues ya.
muy rápido, muy light, así, tratando de sintetizar un poco, pero me gustan también las descripciones aquí sobre algo ominoso que sucede en ese pueblo, gente de una calaña extraña, esas palabritas que atraen bastante. Eso. Pues bueno, Pero bueno, está interesante que, o sea, en tu caso y bueno, en la sombra de Isnod y en la de los padres antiguos, o sea, me gusta esta idea de que las cosas del abismo como que regresan a la tierra y le empiezan a infectar, ¿no? En mi caso, pues con los bichos estos raros que empiezan a salir por doquier, ¿no? Y aparte que la gente ni les hace caso, ¿no? Es como, es una tarántula, pero tiene 11 patas, es igual una tarántula, ¿no? En tu caso, pues es un poco, todavía un poco más invasivo, ¿no? Aquí es todo Sí, un de hecho, hay pueblo. una parte Hay, en el que se relata, bueno, Sadok le relata cómo en alguna ocasión, pues todas esas hordas de cosas raras salieron de las aguas y llegaron al pueblo y me parece que fue bastante ominoso. sí, sí, hay una parte en Mar Negro, en los padres antiguos, cuando está hablando con el científico, que es como que lo que le da más peso a que los científicos hayan jugado, ¿no? Con los Ujú. estromatolitos. Lo voy a leer, dice. En pocas palabras, aceleraron el metabolismo de los estromatolitos y ahora ellos están afectando a la fauna local. Es como si los padres estuvieran induciendo una nueva evolución. Ellos estaban aquí desde mucho antes que nosotros y seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Entonces, esta idea de que evoluciona hasta tal punto que pues nos van a sobrepasar, ¿no? A saber lo que vayan a Ujú. crear los estromatolitos. Algo que nos mate, quizás. De hecho, ahorita que mencionas eso, hay una parte que me gusta, bueno, dentro de la historia de Sadok, le dice, ¿quieres saber lo auténticamente tenebroso? Entonces aquí lo tiene. Lo tenebroso no es lo que han hecho esos peces ranas demoníacos, sino lo que van a hacer. Hace años que suben al pueblo con cosas que traen de las aguas abismales. Las casas que están al norte del río están atestadas están atestadas de estos demonios y de las cosas que han traído. Y cuando estén listos, oyó hablar de los Shogot y ahí acaba la narración porque es cuando se va corriendo. Pero pues también habla de estos seres que son los Shogot y que en este caso son los sirvientes de los profundos. Pero pues son unos seres que encontramos en varias historias de Lovecraft y pues precisamente como dices también es esa parte invasiva de lo que viene de los mares hacia la tierra, ¿no? O sea, si el agua da vida, pero ¿qué pasa con la vida que ya está en la tierra, no? Ujú. Spooky. No sé, el de ojos verdes, pues es, pues es muy, es romántico, ¿no? Muy romántico hasta cierto punto. muy romántico. Eso decirle que sea el demonio, uff, que no fuera. Mejor historia de amor que Twilight. Aparte, la muerte, o sea, Ajá, romanticismo en todo su esplendor. Sí, evidentemente. lo elegí justo por esa idea, pero a pesar de ser como romántico y tener como estos elementos de símbolos demasiado idealizados, por así denominarlo, también está esta idea, o sea, como de jugar con, la, con los elementos como químicos, como elementos químicos. Por ejemplo, este juega con los estados del agua. Esta idea de eh, alrededor de del lago está lo que decía Warlock del lodo, ¿no? Cómo se va acercando, cómo cómo lo sólido no se funde dentro de lo líquido y hay un cambio, pero no por completo. O, por ejemplo, también con el estado del hielo, ¿no? Del agua como hielo, esta idea del beso de nieve que le da la mujer. Sí, sí, sí. Y también están los símbolos del agua,
del lago, como les decía, ¿no? De los poetas románticos, de esta idea del agua como misteriosa, que, que al adentrarte no sabes qué te va a esperar. Un poco la idea narcisista, ¿no? O sea, cuando tú piensas en el agua, piensas en el reflejo y en esta idea de Narciso, pero pues aquí cambia por completo este elemento del agua como reflejo, sino el agua como algo que no sabes que te vas a encontrar y pues te encuentras una perdición, pero no narcisista, sino de la otredad y el no soportar saber qué es, ¿no? Bueno, no soportar, no saber qué es, mejor dicho. Sí, es cierto, muy cierto. Sí, porque por ejemplo en el caso de los padres antiguos, pues también está la laguna, ¿no? Es quieta, misteriosa, pero pues no, ¿cómo decirlo? Pues no, tampoco, bueno, quién sabe. Con esto que dices del narcisismo, pues quién sabe, quizás fue el narcisismo de los científicos el que desencadena todo. Bueno, no sé si decirle narcisismo, pero Pues es que generalmente con la ciencia ficción o estos relatos, casi siempre está esta idea como del golem, ¿no? O de esta idea de el hombre como Dios o del hombre que se siente ujú, Dios y exacto. que busca crear. Contrario a lo que vemos con Warlock en Innsmouth, que pues son los dioses, los Ujú, primigenios, los que están haciendo lo suyo, ¿no? sí, exacto. Aunque mm, es curioso porque, ahora que lo mencionas, porque no es tanto como bueno, en este caso, un narcisismo hacia una persona en específico, sino más bien hacia la raza humana, porque es ajena a todo lo que existe además de ellos, básicamente, y precisamente de lo que existe más allá de la Tierra, no como, bueno, sí, también como planeta en otras historias, ¿no? Pero en este caso, dentro de los mares. También, Ajá. y es que de hecho me parece interesante que al inicio cuenta que quien le dijo al gobierno de la existencia de estos seres y de la ciudad de Innsmouth es él, pero por lo que vio. Entonces, hay una parte en la que dice que pues no solamente es esa zona, sino que los mares están atestados de este tipo de criaturas. Entonces, pues básicamente hay que considerar al planeta que en su mayoría es agua. Entonces, obviamente, aquí el hombre pues queda un poco relevado si lo ponemos así en perspectiva, ¿no? Como raza superior o dominante. Sí, no, en absoluto. Y también está esta idea, bueno, algo que noto en los relatos de los dos, es que está esta idea de el sabio como tomado como loco, ¿no? El científico que es un loquito, un vago, que en realidad Ujú, es quien sabe la verdad, y de este lado están como esas personas de calaña extraña, que son los que en realidad se acuerdan de lo que cuentan y de cómo está volviéndose el pueblo, ¿no? Cuando se hace viejo. Sí, sí. pues en el caso de la sombra sobre Innsmouth, Sadok es un anciano de creo que 96 años y pues es, digamos, el borracho del pueblo, pero pues básicamente ya no tiene como que mucha gente con quien interactuar, ¿no? Sino pues básicamente todos ya son parte pez, ¿no? Entonces, pues él se dedica básicamente a tomar y de hecho eso es lo que ocupa el narrador para conversar con él, porque como no sabe cómo acercarse a él sin levantar un poco de sospecha, pues se va a una tienda y compra un whisky, un pomo, no sé, algo, y se pone a tomar así como junto a él, ¿no? Cerca de él, así como de, ay, toda esta botella, no me la voy a acabar yo solo, si tan solo alguien me acompañara, ¿no? Y entonces Sadok así como de, a ver, dame un trago, cabrón. Y ahí Allá ves. empieza a contar la historia. Ya ves. Y de hecho, cuando le empieza a contar toda esa historia, precisamente lo toma como un loco, así como de, este güey está desvariando y apenas está entonando, qué pedo, ¿no? Ya está borracho, no sé. Pero pues resulta que
que entre, bueno, las descripciones que hace de la actitud, lo nota más, no ebrio, sino más bien como muy, muy a la expectativa de todo lo que pasa alrededor, receloso, así. Entonces, pues nota Sí, como que también tiene esa parte de, quizás no está tan loco, ¿no? Ujú. sí, definitivamente. Igual aquí, igual en el de los padres antiguos. Eh, Aparte lo que me da, no risa, pero es irónico de la vida real, ¿no? Y de la ficción. Es que la laguna de Bacalar está, de hecho los estromatolitos de la laguna están en peligro actualmente por el turismo y todo eso, ¿no? Entonces, Mm. pues al final no va a ser la NASA lo que lo destruya, vamos a ser nosotros. El Pero, hombre es el lobo del hombre. O nos destruirán exacto. esas cosas a nosotros, a no es cierto. Who knows? ¿Quién sabe? Capaz que es profeta esquinca y no lo sabemos. Sí, Pero pues. bueno, en Ojos Verdes lo que también me gusta es con que se ve la dualidad del agua, ¿no? Eh, por una parte, pues este paraíso, ¿no? Es hermoso, lleno de vegetación verde, abejitas, plantas. Entonces el agua da vida, Ujú. pero pues al final resulta ser la tumba del loquillo de Don Fernando, ¿no? Sí, además, bueno, esta idea como Becker es muy paisajista, porque era pintor, entonces tenía mucho esta idea de los colores, de pintarte paisajes con descripciones muy, bueno, poéticas, además de todo, pero Sí. esta idea a mí me resultó muy, muy interesante simbólicamente, la idea de que utiliza una prosopopeya para describir el agua, es decir, no dice el agua solo está quieta o se mueve desplazándose tal, o más bien es movida, por así decirlo, sino que al contrario, ¿no? Dice, la fuente brota escondida, aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, es decir, le, tiene vida el agua y es esto, y también esta idea de cómo se mueven los brazos del agua, por ponerlo entre comillas, porque en realidad pues es un espejismo lo que le está viendo, ¿no? Esta mujer sentada en la roca y esto. Y no sé, se me hace muy padre en ese sentido. Ujú. Que ahora también en Ojos Verdes, pues, ¿de dónde salió el espejismo, no? ¿De dónde salió la chica? O sea, creo que mencionabas que con que da a entender que ella también es importante, pero debajo del agua, ¿no? Sí, es que dice algo como, bueno, aquí lo tengo. Dice, no soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro, antes le premio con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso. Es decir, también esta idea del agua como reveladora de sabiduría, que es lo que decíamos, ¿no? Sí. También creo que se podría encontrar, a lo mejor es una sobreinterpretación, pero en ¿cómo? Los padres antiguos, En los padres antiguos. este, esta idea de que el agua nos revela como los vicios del hombre en un sentido de, pues eso que decíamos, ¿no? Querer jugar a ser Dios y pues terminar haciendo Ujú. calamidades. Y en el caso de, Puedo hacer un pare- ajá, puedo hacer un paréntesis, me encanta cómo le soba el ego a don Fernando. Tú que eres súper con los hombres. sí, Ya vemos cómo lo encandiló. Pero bueno. sí, claro. Y en Innsmouth, pues es esta revelación total, ¿no? Como, o sea, lo, mm, lo no conocido magnífico está por debajo, sin embargo, te tienes que transformar para poder llegar a ser.
Sí, que de hecho, Sí, pues yo nada más ahondé un poco en los temas así generales que refieren a la parte descriptiva y relacionada a lo que es el agua, pero en sí la novela es bastante interesante en otro aspecto, tienen que leerla, la verdad, pero pues el ámbito genealógico también tiene que ver, entonces recuerden esa parte de que él iba hacia Arkham en busca de la genealogía de su padre y que Arkham está cerca de Eastwood, entonces es muy interesante. Y ahora que mencionas eso de lo que es la revelación de conocimiento, pues también podemos verlo desde la perspectiva de que como tal la vida en la Tierra suponemos que se originó en el agua. Entonces, no solamente es esa sí, idea de que se proviene de ahí, ¿no? De que el agua da vida, sino que hay un regreso a ella. Ujú. Y bueno, ahí también tenemos una especie de doble sentido, depende de la perspectiva, ¿no? Porque en todo caso, si somos humanos, pues, ay, qué pinche miedo, ¿no, güey? Esas criaturas nos van a, nos van a comer, nos van a chingar, cualquier cosa, ¿no? Pero si ahora si lo vemos desde la perspectiva de las criaturas, es como, ah, pues miren, nosotros dominamos, somos la raza chida, aquí prevalecemos, ¿y qué creen? Nosotros podemos ir a la Tierra también. Así que, uy, sí. Uy, uy, nuestra realidad. Uy, Uy, pues sí, creo que eh, podríamos seguir hablando y hablando sobre los tres relatos, pero pues quizás se torne un poco cansado para quienes nos escuchan. Entonces, pues quizás sea pertinente concluir aquí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. sí, insisto, pues me quedé, bueno, en mi caso, pues me quedé con esas descripciones y está como a la mitad. Hay otra mitad de esa obra que es bastante interesante, léanla también. Y pues creo que no queda más que despedir el episodio. Síganos en todas nuestras redes. Nos encuentran como @círculofrankie. Recuerden suscribirse, comentar, compartir el episodio y todas esas cosas bonitas. Cuídense, no salgan. Recuerden que el 5G es la causa de todo. No es El- cierto, no somos ignorantes, se lo juro. Recuerden que la gente, el personal médico quiere quitarnos el líquido de las rodillas. No, no es cierto, no puedo, lo siento. Sí. Resguarden su agua, amiguitos, la necesitamos. Pero Ay, bueno, Dios. pues bye. Bye, Cuídense cuídense. también. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Chus.